Hola chicos, buen día. Hoy vamos a revisar el tema número 4 de nuestro programa de Física 1, mediciones y sistemas de unidades. Bien, en la búsqueda por entender el mundo que nos rodea, el hombre ha estudiado la naturaleza, porque los fenómenos climáticos, por qué llueve, por qué las estaciones del año, por qué de la temperatura, por qué los cambios en el clima, etcétera. Sin embargo, el auténtico progreso de la ciencia se logra hasta que se utiliza el método científico, el cual se basa en la experimentación sistemática de los fenómenos naturales por medio de mediciones y análisis. Solo hasta que medimos con precisión la forma en que se comporta la naturaleza, podemos establecer sus leyes en forma correcta. Es por ello que la física es por esencia la ciencia de la medición. Recuerden, tenemos algunas definiciones básicas de física. La primera es la ciencia que estudia la materia, y materia es todo lo que nos rodea. Podemos ver, tocar o sentir. Y para conocer la materia, lo primero que tenemos que hacer es medirla, de qué tamaño es, qué tan cerca o qué tan lejos está de nosotros. Bien, la medición o medir consiste en determinar el valor numérico de una cantidad física. ¿Qué es una cantidad física? Bien, una cantidad física es todo aquello que puede ser medido. Todo. Podemos medir cuántas rebanadas de pizza, cuántos litros de agua tomamos al día, podemos conocer cuál es nuestra temperatura, cuál es nuestra estatura. Todo lo que podemos medir es una cantidad física. Y la magnitud significa también tamaño o medida. De una cantidad física se especifica con un número y una unidad. Ambos son necesarios, por sí solos carecen de significado. Entonces, por ejemplo, yo soy una cantidad física porque me puedo medir. Sin embargo, si yo les digo, muchachos, yo tengo 20, no les dice nada, no saben si son 20 hijos, son 20 años o son 20 coches, 20 que necesitamos decir la cantidad y la unidad. Por ejemplo, tengo 20 alumnos, así ya les estoy diciendo algo, eso es una cantidad física. Y estas son ejemplos de magnitudes físicas, magnitud, tamaño o cantidad física. Nuestro peso, el diámetro de la pizza nos indica si es individual, si es familiar o si es tamaño jumbo o cuántas me voy a comer. Cuántos litros de gasolina, la temperatura, la medida, cuánto mido de cintura o cuánto mido de estatura, cuánto mide un terreno, qué distancia recorro de mi casa a la escuela, la presión sanguínea. Bien, tenemos dos tipos de cantidades. Las cantidades fundamentales, que como su nombre lo dice, permiten una descripción completa del mundo físico. Son las más básicas. Es temperatura, tiempo, peso y longitud. Las cantidades derivadas se derivan de las cantidades fundamentales y se obtienen mediante definiciones y fórmulas. Por ejemplo, el volumen, que se deriva de una longitud, lado por lado por lado. La velocidad también es una cantidad derivada. ¿A qué velocidad viaja la oruga? ¿A qué velocidad viaja el sonido? La aceleración que tenemos aquí. La fuerza también es una cantidad derivada y la potencia, por mostrarles algunos ejemplos. Bien, para poder definir las cantidades, ya sea fundamentales o derivadas, vamos a utilizar unidades. Y primero vamos a definir qué es una unidad de medida. Es una medida estándar o patrón que tiene un valor fijo y es reproducible para tomar medidas exactas. Por ejemplo, sería un kilo, el litro, la tonelada.
Sistema de unidades. Es un conjunto unificado y coherente de unidades de medida, formado por unidades fundamentales y derivadas. Recuerden, las fundamentales se definen en función de sí mismas, son las más sencillas. Longitud, cuánto mido de estatura. La masa, cuántos kilogramos. El tiempo, cuántos segundos. Derivadas, velocidad, qué distancia recorres en un minuto o en una hora. Bien, tenemos dos tipos de sistemas de unidades, los absolutos y los gravitacionales. El absoluto es que conocemos todos, el métrico internacional, metro, kilogramo, segundo o centímetro, gramo, segundo, que este nos es muy familiar. También tenemos el sistema inglés, que es milla, yarda, libra, pie, pulgada y segundo. Los gravitacionales tienen que ver con la fuerza de gravedad que atrae a los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Por eso tienen una F aquí agregada que significa fuerza. Entonces, tenemos metro, kilogramo, fuerza y segundo, centímetro, gramo, fuerza, segundo, y en inglés, en el sistema inglés, libra, fuerza. Las cantidades fundamentales y sus unidades de medida son estas las más básicas, fundamentales, estas tres: la longitud, la masa y el tiempo. En nuestro sistema métrico, que es el internacional y es el que todos ustedes conocen. Y en el sistema inglés, la longitud, que se expresa en pies, la fuerza o peso, que se expresa en libras, y el tiempo, que se expresa en segundos. Las cantidades fundamentales del sistema internacional, es decir, del métrico, son estas 7. La longitud, que la expresamos en metro, la masa, que la expresamos en kilogramos, el tiempo en segundos, la corriente eléctrica en amperes, la temperatura termodinámica, que la expresamos en Kelvin. Por ejemplo, nuestra temperatura corporal la expresamos en grados centígrados, o la temperatura del medio ambiente, o también podemos hacerlo en grados Fahrenheit. Sin embargo, la temperatura absoluta es en grados Kelvin. Ya lo veremos más adelante. La cantidad de sustancia, esto lo vieron en química, se expresa en moles, y la intensidad luminosa se expresa en candelas. Y estos son sus símbolos. Las cantidades derivadas del sistema internacional con las que nosotros vamos a trabajar son el área o superficie, que se expresa como metro cuadrado, el volumen, que se expresa en metro cúbico, la velocidad, que se expresa en metros sobre segundo, la aceleración, que se expresa en metros sobre segundo cuadrado, y la fuerza, que se expresa en newtons. Yo creo que todas estas se les hacen ya familiares, tal vez esta no tanto, el newton, que se expresa como una N, y resulta de aplicar una fuerza de 1 kilogramo para mover un cuerpo la distancia de 1 metro con una aceleración de 1 segundo cuadrado. Básicamente eso es un newton. Aquí tenemos los prefijos del sistema internacional. Los múltiplos significa que son cantidades más grandes, y los submúltiplos son cantidades más pequeñas. Esta es continuación de la tabla anterior. Son cantidades muy pequeñas. Estas son las tablas de unidades y su valor en el sistema internacional. Un minuto tiene 60 segundos, una hora 3.600 segundos, un día 86.400 segundos, un litro 10 a la menos 3 metros cúbicos. Es una cantidad más pequeña.
Una tonelada, 10 a la 3 kilogramos, es decir, 1000 kilos. Una hectárea, 10 a la 4 metros cuadrados, que este es un valor de superficie. El kilogramo fuerza, con este vamos a estar trabajando mucho, el 9.8 newtons. Una dina, que es una cantidad muy pequeña, 10 a la menos 5 newtons. Y el gramo, que es 10 a la menos 3 kilogramos. Estos son los valores del sistema inglés. La cantidad, longitud, fuerza, tiempo, área, volumen, velocidad, aceleración y masa. Aquí están contenidas tanto unidades, estas tres que están en gris son cantidades fundamentales. Las más básicas, sencillas, se definen en función de sí mismas. Y el área que se deriva de la longitud, aceleración, que se derivan de longitud y tiempo, volumen, que se derivan de longitud, velocidad, que se deriva de longitud y tiempo. Aquí tenemos nuestras tablas de equivalencias. Con estas son las con las que vamos a estar trabajando. A cuánto equivale un metro, a cuánto equivale un kilómetro, a cuánto equivale una milla. Y bien, esto es todo, chicos. Gracias.